Buenas tardes y bienvenidos una semana más a nuestro programa En Abierto. Y hoy vamos a tratar dentro de nuestro programa sobre nuestras raíces y nuestras costumbres, y más concretamente sobre los escudos nobiliarios que cualquiera de ustedes o cualquier turista que llega hasta nuestra población puede encontrar dentro de nuestras calles. Y para hablar de ellos, pues contamos con nosotros con don Joaquín García Reillo. Don Joaquín, buenas tardes. Buenas tardes. El cual, pues como licenciado en Historia, ¿es así? No, licenciado. Aficionado. Aficionado. Bueno. Soy en Derecho, pero... En Derecho, pues yo sabía que era una licenciatura, pero la llevaba mal. Pues con don Joaquín, como dice, aficionado en Historia local, pues vamos a dar un repaso a los distintos escudos que se puede encontrar la gente en nuestras calles. Don Joaquín, para empezar la tertulia, primero vamos a dejar claro, o vamos a intentar aclarar, cuando una familia noble llegaba a nuestra población, ¿qué justificaba para poder asentarse aquí? Pues entonces llegaban aquí el noble, pretendía que lo incluían en las listas de hijosdalgos, que estaban en el ayuntamiento, y cada vez era, pues eso lo tiene que probar usted. Entonces el proceso era un tanto farragoso, porque el noble se tenía a su costa que desplazar a sus lugares de origen. Él tenía que probar, por ejemplo, yo en un antepasado mío, que le he seguido claro, más de cerca, y está ahí en el archivo histórico la recepción suya, pues él tenía familiares en Miguel Esteban, en Quintanar y en Belmonte. Entonces él se tuvo que ir, claro, en una tartana, con todo el medio de locomoción, y iba siempre con un delegado, podríamos decir, del juez, del alcalde y del párroco, con un recaudo de urbanidad, se llamaba, para que tanto en los archivos municipales respectivos, de los pueblos respectivos, como en los parroquiales, le franqueaban la puerta. Tanto el párroco como el alcalde, pues sí, aquí efectivamente, aquí su padre estaba incluido en las listas de hidalgos y tal, y se reservaba un sitio preferente, un escaño preferente en la iglesia, bueno, y fue elegido por el Estado Noble como alcalde en tal fecha, de tal fecha, tal fecha y tal, en fin, allí le daba detalle de todas las predicaciones. Sí, al párroco igual, sí, este señor nació el día tanto, hijo de tal, de don Val y de don Pascual. Entonces ya tenían que pedir con todos esos documentos a la Chancillería de Granada, que era la que veía estos casos, en la sala de hijosdalgo del crimen. No sé, un título ahí un poco rimbombante, no sé, porque se titulaba así. Y en la sala de hijosdalgo, pues revisaban todo el proceso, todo lo que le decían, tal. Y entonces, si el rey lo creía conveniente, el rey, por medio del delegado que tenían en la Chancillería, lo estimaba conveniente y lo firmaba luego el rey. Entonces, y dice allí que lo incluyan entre los hidalgos y no permitáis ni embaracéis que pueda poner sus casas, sus escudos en sus casas, quinterías, alhajas de oro y plata y de seda y tal, en fin. Con todos los derechos. Con todos los derechos. Así que, entonces el alcalde, al son de campana tañida, tocaba la campana y en el ayuntamiento ya ponían la orden, podríamos decir, la real, de que ese señor era hidalgo, tenía una nobleza, pues ponían sobre la cabeza esa del rey, la pragmática, el documento, las relaciones, no me acuerdo cómo se llaman, relación, no sé qué, que era eso, el documento que decía todo eso. La ejecutoria sí, pero se llamaba... No me acuerdo, pues ya me falla un poco la memoria. Pues eso, y ya, pues lo tenían ya aquí, el rey ha hablado, pues nada, Roma ha hablado, causa facultades, pues ya está. Y claro, una vez que se había ya confirmado esa familia noble en Campo de Cristana, yo supongo que serían muchas las que quisieran, tanto en esta población como en muchas poblaciones, asentarse, o por conocer la población y querer vivir aquí, o por lazos familiares. Sí, los hidalgos había dos clases, de privilegio
y de sangre. Los de sangre eran ya los linajes, porque la nobleza es, la hidalguía, es según las partidas de Alfonso X el Sabio, es nobleza que le viene al hombre por linaje. Los ayuntamientos, como digo, he dicho, eran reticentes a, así por las buenas, aquí te pillo, aquí te mato y tal, pues muy bien, porque ya llevaba eso, como hemos dicho, la exención de todos los tributos. Que los ayuntamientos siempre le vienen bien. Claro. Entonces, pues dice aquí este señor que había ayuntamientos que se mostraban muy reticentes a admitir así por las buenas. Y el caso, uno de los casos era el de Criptana y el de Alcázar, así que más sobresalientes. Entonces, tenían que poner. La nobleza era de sangre, sin más, lo solían en otros pueblos, aquí no tanto, pero decir, bueno, sí, sí, hombre, si es de los fulanos, tal, pues nada. Pero si no, lo tenían que demostrar también. Y luego la nobleza está la hidalguía de privilegio. Cuando el rey le daba el gozar sí, del privilegio de hidalguía, por lo que fueras lo concedía, pues era de privilegio. Y de privilegio, pudiéramos decir, porque no era como tal de privilegio, pero era también otra hidalguía, podríamos decir, de privilegio, aunque no se nombrase como tal, era la de Bragueta. Titulado así un poco, Hidalgo de Bragueta. Y este era el señor que en su matrimonio podía demostrar que había tenido 6 hijos varones, o más. Si tenía 6, con eso era suficiente. Con un cupo familiar. Era el premio de natalidad de Franco. Sí, efectivamente, claro, más antiguo. En vez de dar el cupón. Esa peculiaridad de dinero, decía, pues nada, ya tú tampoco, no tributes tú ya, para el caso estás con similitud a los otros nobles. Pero era nada más que en cuanto a la excepción de privilegios, de eso, pero no como nobleza tal. Sí, sí, sí. Aquí hay el caso de dos familias. Unas los Sepúlvedas. La familia Sepúlveda, pues provienen de un hidalgo de Bragueta. Y la familia Arias. Si bien habría que, claro, es cuestión de estudios que estuviese interesado en esas familias, de averiguar y tal, porque los Arias eran ya nobles de sangre, podríamos decir. Aquí tenían su escudo, creo recordar, en una casa que hay, en donde la droguería está de la Paloma, en la droguería de la Paloma y la adyacente, era la casa así, y había, me acuerdo yo que había un portón, como en todas estas casas, con un escudo encima. Y ya he podido yo ver que allí vivieron Arias y podía ser la de los Arias, don Bartolomé Arias Campalla. Otra que siguieron teniendo su escudo en otras casas, pero era la de los Quirós, ahí en la calle de la Virgen, esquina, esa travesía que hay, desde la calle Murcia a la calle de la Virgen, que hay allí, eso, el centro de los jubilados, eso, pues todo eso, por la calle de la Virgen adelante hasta la casa que es de Juan José Flores, me parece que es una casona, y a espaldas a la calle de la Virgen. Esa fue adquirida por los López Rufián. Vamos a empezar a pasear un poco por los escudos de la localidad. ¿Podemos decir que el escudo del Conde de las Cabezuelas es el más antiguo? ¿El más antiguo? Aquí de los que tenemos actualmente. Pues sí. Pues es una familia de las principales aquí. Quizá el de los Arias sea más antiguo porque le precedieron en el título, ese que he dicho antes que desapareció. O sea, y el de los Condes es del 17. Sí, es el más antiguo. Que por cierto, en este de los del Conde de las Cabezuelas, resulta que he visto ahí el contrato en el archivo, el contrato que hizo el conde de entonces, el primer conde, don Gregorio Bahillo y García de la Belda, que hizo con un escultor de Alcázar, que se llama el escultor Bernardo López Galán. Bernardo Gómez Galán. ¿Quién fue su primer...? El primer titulado era don Gregorio Bahillo García de la Belda. El escudo se lo concedió Carlos II a final del siglo XVII.
no recuerdo, lo tengo apuntado, porque vi yo en el archivo histórico la concesión del título y tuve curiosidad de ver qué título habían dado antes y qué título después. O sea que, bueno, se lo concedió Carlos II, que llamamos el hechizado. Antes, don Juan Bahillo, su padre, que ha licenciado en Derecho, como él, que le ha también licenciado en Derecho, el conde, había solicitado también la hidalguía y se la denegaron. Él decía que venía de los Migueles, que hace referencia a la capilla luego que le pusieron en la iglesia de San Miguel, por el apellido, que se llamaban Miguel. Doña Catalina Miguel Galindo era la dueña de la casa actual y estaba casi como ahora, a principios del 17. Da las calles, la describe ahí como, bueno. Pues dice que no solo y pagó no sé cuántos ducados, se podía ahorrar todo eso, porque solamente por el hecho de ser licenciado en Derecho podía haber tenido la hidalguía de privilegio que teníamos antes. Sí, pero él aducía que si bien por los Migueles eran muy antiguos y sabía que eran hidalgos también, pero que no lo podía probar. Sí podía probarlo la de los Carrasco, que era su padre, pero le pareció más rimbombante el adoptar el apellido Bahillo y el García de la Beldad que el de Carrasco de su padre. Y luego también tenemos otra casa que también tiene el escudo en su puerta, como la calle Convento. La de la calle Convento. Es una casa relativamente moderna que era ya descendiente de este conde de las Cabezuelas, Ramón, y fue también titulado conde de las Cabezuelas. Pues puso en su casa ya ese escudo, más pequeño y en fin, ya otra. Actualmente, lo que se venía diciendo, ya pasados los años y más, ¿tenemos descendencia del conde de las Cabezuelas o ese título ya ha quedado perdido? No. Como en muchos casos que ya no existe tal. Resulta que el hijo mayor del conde, que es al quien debe suceder, y andando el tiempo, pues cae en don Ramón Bahillo, el de la casa calle Convento. Ese don Ramón Bahillo tiene varios hijos varones y hembras. El mayor es Ramón, que se casó con doña Teresa Pérez Cabellos, que era la doña de gran parte del término de Manzanares y de la Membrilla, pues casi toda. La finca de Herrera de la Mancha, de lo del Penal, todo eso. Y él, pues era un poco tarambana, la desplumó, y él era muy aficionado a los toros, y quería ser torero, su familia y eso. Y nada menos que, presidiendo una corrida en Palencia, se tiró al ruedo a torear. Aquello era la dictadura de Primo de Rivera, y enseguida fuera, desposeído del cargo. Pues ese señor tenía, con doña Teresa Pérez Cabellos, tenía dos hijos, Ramón y Cecilia. Cecilia la mayor y Ramón el menor, pero el título debía pasar al varón. Entonces llega la República y él, al venir la República, está casado con su mujer, pero se divorcia de la mujer y se casa con una tal Francisca del Rosal, mi señora mía, y tiene otros dos hijos de la segunda mujer, que vinieron a verme a mí, a ver la familia, que era la familia Bahillo. Total, que el título debe de ir a parar al hijo. ¿Al primero? Al primero, a este hijo de Ramón del... Sí, y pues viene a ser también casi como su padre, un poco tarambana, y se casó con Imperio Argentina. Cuando vio Imperio Argentina que todo el producto de su cante se venía abajo, mandó al conde a paseo, que no era conde. Entonces era pretendiente, porque su padre no había pagado tampoco la pragmática. Vino a la República, la nobleza se fue al garete y él no reivindicó el título. Estaba así, ahí. Esos títulos, a los 30 años, según el reglamento que hay para eso, a los 30 años revierte a la corona. Pues este señor, a su primo hermano, hijo del segundogénito del conde, que era Juan Bahillo, pues entonces hacen ahí un convenio entre ellos. Sí, una cesión interna. No se lo compra, pero
le da una cantidad de dinero Algo simbólico, aunque luego para fuera que más. él no lo reivindique. Y entonces, antes de finalizar ese plazo, el hijo de Cecilia dice: ¿quién era mi padre, mi tío, para dar un título a un primo? Nada, solo tuvieron un pleito grande y tuvieron que pedir aquí de casamiento de los condes del otro. Lo que hablábamos al principio, de demostrar hidalguía, pero en este caso para la misma familia, demostrar el título. Ahí está. Y pasó a los Beltrán de Lis, creo que es Beltrán de Lis, Pignatelli. Bueno, ya lo tiene concretamente un nieto de esa Cecilia, un bisnieto, un tataranieto de Alcondas Casar. Y aquí desapareció el conde en la familia esta de Bahía de aquí. Por línea directa, efectivamente. Y nos vamos a ir pues muy cerquita, a la calle La Virgen, donde nos encontramos pues el escudo vulgarmente conocido de Castilla. Sí. Aunque tiene más, Sí. más familia dentro del escudo. Sí. Aquí el primer... bueno, era don Melchor de Castilla, viene aquí a casarse con doña María Antonia Quintanilla, hija de don Diego Quintanilla, que vive en la casa esta de todo hacían ahora en la calle de la Virgen. Esa casa, bueno, que era una casa, empezaba desde la casa esta nueva que han hecho ahora y volvía a la calle Castillo, a la calle de la Reina, hasta la casa que conocía, incluido lo de Valera también. Pues este don Diego se casa con doña María Antonia, que es hija única y riquísima, tiene aquí un fortunón. Y entonces este don Diego de Castilla, Portugal, Zúñiga y Mendoza, pues pone el escudo en la casa de su suegro, la casa de don Diego Quintanilla. La casa del suegro tiene un oratorio fantástico ahí en esa casa, y lo digo esto porque luego ella es sobrina de un señor, ella lleva el apellido Campo también, y Rubio, y este señor, el tío de ellos, de esta señora, es obispo de Amiclán, que por cierto estaba enterrado en la capilla Castilla, porque dice en el testamento que allá donde se muera que lo entierre. Y lo entierran en la capilla de su sobrina, de la que vulgarmente conoce aquí, como la capilla Castilla, en la iglesia. Bueno, entonces, ese es Castilla, porque por un tracto que lo he visto yo allí en el Archivo Nacional, les viene a los castillanos desde Pedro el Cruel, Castilla, porque en Pedro el Cruel, de doña Isabel de Sandoval, que fue la última mujer, o concubina, o no se sabe qué, porque tuvo 40 mujeres, doña Blanca la primera, bueno, en fin, tiene hijos naturales, o lo que fue, con la María de Padilla, bueno, pues esta con la última tiene, de los que se ha seguido el tracto, pues tiene a don Juan y a don Diego. Y los meten presos el rey, luego don Enrique, el medio hermano de don Pedro, los mete presos en el castillo, uno en el castillo de Curiel y otro en el de Alaejos. En el de Curiel está don Diego, creo que es don Diego, uno de los dos hermanos, don Diego. Don Diego luego tiene amoríos con la hija del alcaide del castillo y le nace un hijo. ¿Con quién tienen los amoríos? Con la mujer de Enrique IV de Castilla, la madre de la Beltraneja. Que no, que era hija suya, que tal y cual, pero luego cuando la mujer tiene también en el castillo amores con el otro, no era, parece ser muy de fiar, cuando tiene luego don Apóstol de Castilla. Y de don Apóstol de Castilla vienen estos Castilla. Y por eso ponen el escudo, Castilla, Portugal, Zúñiga, otro apellido que llevan, y Mendoza. De este escudo, antes lo hemos nombrado por la capilla, había otra réplica en la antigua iglesia parroquial. Sí, había dos. Que yo de chico... Por eso, si yo venía a la leyenda. Iba con mi madre a misa y como cosa de chicos, lo que menos estaba en la misa. Y miraba el escudo y las armas coronadas son del muy ilustre señor don Melchor de Castilla, Portugal, Zúñiga y Mendoza, caballerizo de su majestad,
y se puso por Real Orden año de 1703. Me parece que más o menos, pues ya la memoria me falla. Y las otras son de su señora, doña María Antonia, como he dicho antes, doña María Antonia Quintanilla. Y Ocampo. Claro, que viene, y estaban así los escudos, así, puestos así, acostados con llama. Y la inscripción en medio. Y yo no sé si el siguiente, a lo mejor en importancia, nos podíamos ir al de la calle Torrecilla. Pues es uno también de los más preeminentes. Importantes. Y según este señor que dice en el libro que ha editado, Carlos Parrilla, dice que es de los mejor conservados y de más valía, de mejor calidad. Hablamos del de, si no me equivoco, el de Francisco Peñacarrillo y Morales. Sí. Este escudo, don Francisco Peñacarrillo y Morales, se vino aquí, estaba enlazado con, que lo he visto yo, con varios títulos y con en fin, gente preeminente. Y se casó aquí con una señora que era muy rica, doña Josefa Fernández Calzuelas, tía carnal de don José Antonio Fernández Calzuelas. La casa la compró ella a un tal, no sé cuántos Berenguillo, y el Berenguillo, a su vez, se la había comprado a don Pablo de Quirós Garcés de Marcilla, que fue contador de la mesa maestral del partido de Quintanar, hizo un fortuna enorme y luego se vio alcanzado en las cuentas y le quitaron el capital. Todo lo que tenía. Más o menos. Bueno, pues esta hizo ella su casa porque ella se había casado con un noble de Horcajo, don Juan Francisco de Cruz, que era sobrino de un prior de la Orden de Santiago, que edificó allí una capilla en Horcajo de Santiago, la capilla de los Cruz. Bueno, pues ese señor se casa aquí, Castilla, porque se había casado don Gómez Carrillo, se había casado con doña María de Castilla, que es hija de don Juan, que estaba preso por Enrique III, como nieto, descendiente de don Pedro, nieta de don Pedro el Cruel, estaba de María de Castilla. Y entonces Juan II, que era pariente, era primo, por la rama espúrea, pues le dio 22 pueblos, podríamos decir. Sí, una jurisdicción. Una jurisdicción, entre ellos Jadraque, todos los relata ahí toda la ejecutoria, todos los pueblos que le dio. Bueno, y entonces estos Carrillo venían de la casa de Silva, de Acuña, en Portugal, eran portugueses. Y entonces las armas en Portugal eran las 9 cuñas, que dice allí en Portugal que fue con un rey, no me acuerdo qué rey era, que se le ocurrió, le dijo al rey, podríamos hacer cuñas y cuando vengan los moros tropiezan las cuñas de hierro y forjó no sé cuántas cuñas, en fin, total que dio resultado aquello. Y entonces el rey, en el escudo, que venían de la casa de Silva ellos. Y don Martín Vázquez de Acuña, que era de esta casa, se casa con la infanta doña María de Portugal, que es nieta de don Pedro el Cruel de Portugal y de Inés de Castro. Y entonces reina él, después de la batalla de Aljubarrota, contra los castellanos, que tenían mejor derecho al trono de Portugal que él, que era bastardo, pues es Juan I de Portugal, un rey muy claro, venció a los castellanos en Aljubarrota y tal, y su nieta, ella se casa con don Martín Vázquez de Acuña. Tenía 3 hijos, y los hijos estos se vinieron a Castilla enemistados con su rey en Portugal. Pero uno se arrepintió y se volvió de nuevo a sus tierras, a Portugal. Y los otros 2 quedaron aquí. Y entonces el rey de aquí, pues que era también Juan I, sí, porque Juan II ya era padre de la Reina Católica, pues los colmó de mercedes y les dio también. Y este Lope, que era el hijo, uno de los hijos, pues se casó con doña Teresa Carrillo de Albornoz, que era hija de don Gómez Carrillo, otro Gómez Carrillo, y doña Urraca de Albornoz. Y Luna, emparentada
era sobrina del Papa Luna, en Cuenca, nobles en Cuenca. Luego esto es Peña, unos nobles de Belinchón, y esto es Carrillo, que es el castillo que usan las armas de Castilla, aclarado de azur. Pues vamos a pasar al siguiente, vamos a volver a la calle de la Virgen y vamos a ir a uno pues, que también está emparentado con el conde de las Cabezuelas, en este caso con el linaje de los Treviños. Ah, sí. Un escudo pues que hasta relativamente poco tiempo, por decirlo así, a la vista del público no existía. Ahora sí lo volvemos a tener otra vez. Pues estaba guardado dentro. Sí, ¿por qué? No lo sé, por eso. Queremos saber por qué se ha vuelto a poner. Yo no sé si estaba anteriormente... Don José Treviño, que era un señor, hizo la carrera de Derecho y fue con sobresalientes y muchas... Y entonces quitó el escudo, que lo tenía en la casa, que era porque doña Josefa Bahillo, que era hermana de uno de los condes, del que compró esa casa de las monjas ahora, y se la dejó a su hermana Josefa, porque no entraba en el mayorazgo. Los mayorazgos estos comprendían, ya por disposición testamentaria, eso, se formaron mayorazgo para que el hijo mayor tuviese más preeminencia que los demás hijos. Sí. Y los segundones os iban a curas, os iban a militares. Y el primero es el que tenía toda la hacienda y el manejaba. Pues doña Josefa, que era hermana del conde, le compró él esa casa. La hizo en el siglo XVII. La casa está de las monjas. Y esto es todas de los Treviños, el escudo de los Treviños. Ahí no, de los Bahillos no aparece para nada. Es el escudo que está en Ciudad Real, que le llaman allí las 7 cabezas. No sé cuántas cabezas hay. Allí la casa... En el nuestro del pueblo... La casa, le dicen la casa de las 7 cabezas. Ah, sí, lo quitó y lo metió al corral. Eso es. Y allí ha perdurado el tiempo y ahora ya un nieto, ya bueno, descendiente de ellos, que era don Narciso Barreda, pues se lo puso a las monjas en la calle, que él es caballero de Santiago y puso también la Cruz de Santiago al lado. Sí, la Cruz de Santiago. Y lo han sacado otra vez a relucir. Por las obras de remodelación de la Casa de Cultura, el famoso escudo de Salazar, para la gente más mayor que nos pueda conocer, situado en el antiguo patio o terraza del Casino La Concordia. Y yo sé que usted ha escrito muchas veces de la antigua Casa de la Culebra. Era una casa palacio, la mejor de aquí del pueblo. Era una de las casas excusadas. Las casas excusadas eran las que señalaba el ayuntamiento como las que debían de albergar, así por decreto, a personajes que viniesen aquí de cierto relieve, bien eclesiásticos o bien civiles. Una casa preciosa, de rejas castellanas, de salones, en fin, una casa palaciega. Y don Paco Granero y a mí siempre hemos creído la Casa de la Culebra aquí, porque decían, y luego en el escudo no creo que no tiene... Y aquí hay en la cartera de Anales, ahora ya está dividido eso también y son varios los propietarios y tal, pero hay una tierra, una finca mayor, y es el Aza de la Culebra, sí. También de esa casa. O sea, no sé por qué la Culebra. Yo he mirado los timbres de los Salazares y no concuerdan. No corresponden con la simbología que tenemos aquí. Entonces él dice que es de los hidalgos de Salcedo, que efectivamente eran unos ellos también de aquí, de Alta Alcurria, que tenían, él dice que esta casa, yo no sé ahí si vivían antiguamente, pero la casa principal de ellos era la de en la calle del Mayorazgo, y anterior a ese que dice él, estaban aquí ya los hidalgos de Salcedo. Por eso doña Isabel María Muñoz Peñacarrillo se casó primero con don Juan Hurtado de Salcedo, después con su hermano, don Tristán Hurtado de Salcedo, y luego con otro noble de herencia que salió no sé, a golpes, porque se vino ella, lo dejó al marido, en fin, bueno, ese matrimonio acabó mal, y tenía una hija solo del primer matrimonio, doña Eugenia, que enlazó aquí con don Blas y Riquelme.
Entonces era Salcedo. Hurtado y Salcedo. Se llamaban Hurtado y Salcedo o Salcedo solo. Y se formó, aquí hay un apellido, Blas de Salcedo. Y el Blas es el padre y Salcedo la madre. Y unen el Blas de Salcedo. El mismo en uno, los dos apellidos en un apellido. Claro. Y vamos a ver un poquito más detalladamente el que ha comentado antes de Quirós, por ver un poco las armas que lleva dentro del mismo. Y la famosa leyenda que reza en este escudo, bueno, que reza, ahora mismo no lo podemos ver porque no sabemos dónde. El mote se llama, eso se llama mote o lema. Mote o lema. El lema. Le ponen, todos no tienen mote, pero algunos llevan ese, le añaden ese mote. ¿Este lema tiene explicación, el de antes? Sí, después de Dios, la casa de Quirós. Después de Dios, la casa de Quirós. Y eso es una altanería, hombre, después de Dios, detrás de Dios, antes que el Espíritu Santo. Nosotros, no. Eso fue Alfonso VI de Castilla, que me parece que fue Alfonso VI o el séptimo, no me acuerdo. Un Alfonso de estos le salvó la vida un Quirós, uno de la familia Quirós. Y entonces el rey, en fin, también lo colmó de cosas y le dijo, después de Dios, la casa de Quirós. Claro. O sea que Dios me ha salvado la vida, pero si no hubiera sido también por la casa, por un Quirós, por la casa de Quirós, y de ahí viene, le concedió el rey que llevan el mote de la leyenda, después de Dios, la casa de Quirós. Pero yo ya tenía una altanería, y antes que Dios fuera Dios, y los Peñasco, los Quirós ya eran Quirós, y los Velasco. Que el escudo de los Quirós es el que estamos en trámite de ponerlo. Estaba en la casa de Iluminado, que era otra casa de los Quirós, don Mariano Quirós, y antes don Pedro Narciso Quirós, y era una casona antigua también, que fue lástima que la derribaran, con unas rejas castellanas muy bonitas, en fin. Bueno, hicieron la casa actual, que llamamos aquí de Iluminado, escudo, sí. Y entonces el alcalde de entonces, José González Lara, se lo pidió y lo implantó en el ayuntamiento, hasta el derribo del ayuntamiento. Ya estamos en trámite, en fin, de ponerlo, colocarlo en algún otro sitio. Pues vamos a ir terminando, nos quedan ya poquitos que nos podamos encontrar por las calles de Cristana, y vamos al de Ayala y Figueroa, situados en la calle Soledad. Los hemos tenido por Ayala y Figueroa siempre, porque ahí vivía don José Figueroa, don Pedro, don Diego Figueroa, que es el que se casa aquí, que era caballero de Calatrava, en fin, se casa aquí con una señora de aquí. Y luego don José vive ahí, don José Figueroa, que era un hacendado de aquí, rico y tal. Pues el escudo de Figueroa, aunque el escudo de Figueroa, las armas de los Figueroa son, no sé si son cinco, creo que son, o 7, no cuántas, hojas de higuera. Y ese escudo es el que lleva el conde de Romanones, que es Figueroa. Figueroa es las higueras, las hojas de higuera. Pero dice este señor que no era. Y el don José Vicente Ayala, que es yerno suyo, yerno de un hermano, yerno de don Valentín, es luego la casa de él, le pertenece luego a él por herencias, a don José Vicente Ayala, y tampoco es el escudo de Ayala, aunque las armas de los Ayala están. Sí, corresponden a... Y está la de los Rada, que está casado con doña María Josefa de Rada, de Quintanar. Con que esta es de Rada y esta de Ayala. Entonces estos los podíamos decir que se establecieron aquí entre el siglo XVII... Los siglos XVIII. Sí. O sea, por decirlo así, uno de los más recientes. Sí. Bueno, luego pues hay... los más recientes. Y ya que estamos aquí en una de las paneras del Pósito, en la panera de arriba, es el escudo que tenemos en la fachada del Pósito, que también se repite en la casa tercia de la Plaza Tercia, porque corresponde desplazado de la casa a la casa de la calle Convento. De la calle Convento, que le llamamos aquí de Penalba, que lo trasladaron en época reciente, vamos, hace ya 30 años o 20 y tantos, se lo llevaban porque eran dueños de la casa de la Tercia y lo trasladaron de la Tercia ahí, pero que estaba mejor ubicado en la Tercia, que no es escudo de armas de linaje, sino de real, escudo real. De Monaca Felipe II, lo puedo leer aquí. Sí, siempre hemos imperial de Castilla. Siempre hemos creído que por el águila bicéfala, que es esa del imperio de Carlos V, la casa se había hecho este edificio en tiempo de Carlos V, el águila y tal.
imperial y no lo hemos podido comprobar. Y es en tiempos de Felipe II cuando se hace este edificio y ponen el escudo, que también el águila imperial también le pertenece a Felipe II. Porque este otro escudo que no hemos tocado, antes de fuera de cámara, sí lo hemos estado hablando, por el hecho de que, vamos, mucha gente hemos conocido una simbología del escudo y cuando ese escudo fueron a restaurarlo resulta que tenía otra detrás. Hablamos del escudo de la calle Valenzuela. Pues esa, él reprodujo el escudo de Bailla, ahí estaba el escudo de Bailla, labrado en yeso y enjalbegado luego muchas veces, que apenas si se reconocían ya las armas. Tal. Entonces él lo quiso limpiar, como que hizo el portón, porque esa casa era un caserón enorme. Bueno, antes era de los, que decíamos antes, de los Arias. Y luego una Arias, Quirós Arias, se casó con un hermano del conde, que ahí vivía un cura, por eso tiene el cáliz. El cáliz. Que era de los Arias. Bueno, pues yo creo que le hemos pegado un repaso bastante amplio a los escudos nobiliarios que se encuentran y que se encontraron en Campo de Cristana. Yo no sé, don Joaquín, si para terminar tiene algo más que añadir. No, porque nada. Tanto hemos comentado ya. Que hicieron yo, vi que habían hecho otro escudo nuevo en una casa de nueva construcción, por una calle de esas de, por allá arriba, la calle El Alto, la calle una cosa. Y digo, pues este escudo, ¿quién lo ha puesto? Y es como consecuencia de estos estudios que hicimos, el apellido, mi apellido es, y pues he hecho la casa nueva, le voy a poner escudo, así como si eso se pudiese poner así, el que quisiera, en fin. Claro que como yo, sabes que decía en las clases, el apellido, yo me llamo García, que es un apellido patrónico extendidísimo, pues si vengo yo de don García o de don Garcés, que es el apellido, tal cual, pues tendré algo, si no, de García. Pues si yo pongo García, de García arriba, nadie diga, que es el mote del escudo, y la garza picándose el recho. Oye, yo me llamo García, yo en la calle no, porque no puedo poner en la calle el escudo. Dentro de mi casa, pues el escudo García, este es el apellido. Sí, dentro de cada uno puede hacer lo que quiera. Pues nada, don Joaquín, muchas gracias por habernos atendido una vez más. Yo me enrollo con todas estas cosas. Pero es que es interesante, siempre es interesante. Y a ustedes, pues nada, esperemos que esta charla les haya servido, nos haya servido a todos, pues para aclararnos y conocer algo más sobre la historia de nuestro pueblo. Hasta la próxima.